Bueno, nos quedamos aquí en el tema de análisis y técnicas para la voz. Vamos con lo de abajo, que es principios fundamentales y técnicas. La primera es fonación, la producción del sonido a través de la vibración controlada de las cuerdas vocales. O sea, tener una buena respiración para tener una buena... ah, ahí está. Para tener un buen sonido en cuestión del momento del habla, el momento de dar nuestro acontecimiento. Resonancia, la amplificación del sonido vocal en cavidades como la boca, la nariz y faringe. Articulación, el movimiento coordinado de labios, lengua y mandíbula para formar palabras y sonidos. Respiración pragmática, respirar desde la diagrama en lugar de hacerlo profundamente para una mejora de calidad del sonido y resistencia vocal. Técnicas de vocalización, ejercicios que involucran la movilidad de la lengua para mejorar la pronunciación y claridad de los sonidos. Este tipo de características es como algo que nos puede ayudar para tener una mejor técnica, para que nuestra voz sea algo más entendible y más profunda. Vamos a ver un video que nos va a hablar un poquito más de poder tener una mejor técnica para hablar y tener la mejor manera para dirigirnos a cierto público. Vamos a verlo. Vamos a prestar mucha atención para el video, ¿sí? Te quedas con la boca abierta cuando escuchas a algunas personas, no solo por lo que dicen, sino por lo bien que hablan. Todo fluye, no se atascan, no dicen una palabra fuera de lugar y el mensaje te va entrando sin darte cuenta. ¿Este es tu caso? ¿O quizá necesitas mejorar? Si es así, prepárate para tomar nota de las mejores técnicas para que puedas hablar seguido, sin esfuerzo y sin aburrir a los demás. Lo primero que haremos es revisar cuáles son tus principales dificultades. Te voy a dar una lista y pon check en cada una de las cosas que te pasan. Hablas demasiado despacio e impacientas a los demás. Haces pausas sin necesidad, sin sentido en la frase, quizás porque estás pensando en lo que dirás o porque no estás encontrando la palabra justa. Tropiezas al pronunciar palabras complicadas como resiliencia, te quedas con la boca abierta cuando escuchas a algunas personas, no solo por lo que dicen, sino por lo bien que hablan. Todo fluye, no se atascan, no dicen una palabra fuera de lugar y el mensaje te va entrando sin darte cuenta. ¿Este es tu caso? ¿O quizá necesitas mejorar? Si es así, prepárate para tomar nota de las mejores técnicas para que puedas hablar seguido, sin esfuerzo y sin aburrir a los demás. Lo primero que haremos es revisar cuáles son tus principales dificultades. Te voy a dar una lista y pon check en cada una de las cosas que te pasan. Hablas demasiado despacio e impacientas a los demás. Haces pausas sin necesidad, sin sentido en la frase, quizás
porque estás pensando en lo que dirás o porque no estás encontrando la palabra justa. Tropiezas al pronunciar palabras complicadas como resiliencia. Articulas los sonidos con poca claridad, no vocalizas y cuesta entenderte. Por ejemplo, en general son las mujeres las que, ¿cómo que en general? En general, repites palabras o sílabas. Nos, nos podemos preguntar cómo ahorrar más dinero en la compra diaria. Respiras mal y se te nota. Y además hace que termines las frases casi sin aire. Hablas demasiado deprisa y nadie puede seguir lo que dices. Y cansas. Utilizas las famosas muletillas, estas palabras que te ayudan a avanzar en el discurso, como o sea, pues, vale y tal. Tienes tics, sonidos que pones sin ningún sentido entre las palabras. Te expresas con frases demasiado largas y complejas que vas construyendo sobre la marcha y a las que añades ideas nuevas sin haber terminado la idea principal. Fíjate en esta. A ver, el consumo de ropa barata, bueno, yo pienso que es una plaga entre los jóvenes, o sea, bueno, y lo que te dicen, lo que te dice mi hija, por ejemplo, de 17 años, es que quieren cambiar de ropa cada día. Pero esta frase es un caos. Ya ves qué variedad de tropiezos podemos poner en el habla. Son como piedrecitas que la persona que nos escucha va encontrando en el camino y que le aburren y le hacen una charla muy poco agradable. Pues ahora veamos qué podemos hacer para eliminar estas barreras y expresarnos de forma correcta, elegante y atractiva, para que este mensaje entre sin esfuerzo. Gran parte de estos errores del habla los cometemos por malos hábitos adquiridos desde niños. Otros pueden ser provocados por la inseguridad, el nerviosismo o el estrés. Por lo tanto, estará bien que identifiques el origen de cada uno de estos defectos. Si vas demasiado despacio, puede ser debido a que no dominas suficientemente el tema, o no tienes el vocabulario para poder expresar tus ideas, o es la primera vez que te explicas en voz alta sobre la cuestión y te cuesta encontrar las frases y las palabras. ¿Cómo mejorar? Informándote bien y preparando el tema. Elabora listas de palabras relacionadas y muchos sinónimos. Y muy importante, antes de una reunión o de una charla, ensaya, porque pasar de la cabeza a la boca no es tan fácil como parece. Cuanto más hayas practicado, más seguido te saldrá. Pero también puede pasar que vayas demasiado rápido. Otro error, porque la gente no puede seguirte, no puede asimilar todo lo que dices y al final se cansa y desconecta. Además, le transmites inquietud. ¿Cómo mejorar? Serénate, cálmate, respira. Toma conciencia de lo que dices y cómo lo dices. Igual que si te forzaras a disfrutar paseando en lugar de ir corriendo porque llegas tarde. La gente que te escucha también quiere disfrutar de este paseo. Además, por mucho que tú sepas lo que quieres decir y tu cerebro vaya a toda velocidad, los demás no están en la misma onda que tú. Quizás las ideas te salen desordenadas y las mezclas en frases caóticas que ni siquiera sabes terminar. Esto te pasa por falta de preparación, pero también porque no te obligas a poner una idea detrás de otra. ¿Cómo mejorar? Prepárate guiones cuando sea posible y en los encuentros casuales o en las tertulias utiliza frases breves. No empieces una nueva idea sin haber terminado la anterior. Fíjate en este ejemplo. Bueno, lo que podemos ver aquí habla mucho más de cómo
podemos aprender sobre un tema del que estamos hablando, cómo podemos interactuar un poquito más fácil, algo más concreto, algo más factible, por así decirlo. Nosotros es mucho más importante tener nuestra propia técnica para poder entablar y para poder expresarnos mucho mejor y que no nos gane a lo mejor y este nervio en cuestión de poder hablar de cierto tema y ser un poquito más complejo. Eh, yo sé que a la vez es muy difícil para poder comprender o para poder interactuar con ciertas personas y hablar sobre esos ciertos temas. Sí, ese tipo de video vamos a ver como la tipo técnica para hablar más fluidez, estilo, más con una buena información, con una buena técnica en cuestión de cómo podemos, de cómo podemos utilizar nuestra voz, que nos va a ser más factible en cómo interactuar, ¿sí? Los que vemos aquí en la diapositiva vienen siendo lo que vienen siendo las técnicas que podemos utilizar nosotros en cuestión de utilizar nuestra voz adecuadamente, pero de una manera más entonada, por así decirlo, para tener una mejor claridad y la mejor manera expresiva de poder hablar de ciertos temas. No nada más puede ser aquí algo de trabajo, algo de escuela, algo de amigos, algo de equipo, algo de exposición, etcétera. Depende en cuál tipo de comunicación podemos utilizar nosotros. ¿Ok? Y luego dice las formas de expresión oral, ¿sí? Vamos a ver, espérenme. Unidad 3, formas de expresión oral. El lenguaje corporal son las señales no verbales como gestos, posturas, expresiones faciales que usamos para comunicar emociones y pensamientos en forma inconsciente. A lo mejor de la manera de cómo podemos, la manera de que podemos utilizar para expresarnos mucho mejor, para que sea un poquito más cómoda la conversación, también puede ser eso. Es un componente fundamental de la comunicación humana, completando y contradiciendo el mensaje verbal. Su correcta interpretación puede revelar el estado emocional de una persona, pero es importante considerar que su significado puede variar según la cultura y el contexto. Nosotros en la forma de expresarnos podemos eh, abrirnos totalmente de qué manera o en qué actitud o en qué tipo de emoción estamos en este momento cuando hablamos de ciertos temas. Uno puede darse cuenta que a lo mejor y esa persona tiene algún problema, a lo mejor y no tiene ánimos para hablar sobre este cierto tema, a lo mejor y está muy entusiasta, le gusta mucho hablar de este tema, se nota que sí le dedicó tiempo a investigar, o sea, te das a entender y das a conocer y expresas tu sentir, tu emoción en ese momento. Sí, que es algo muy fundamental y es algo que se da a conocer primordialmente antes de que continuemos con el tema, ¿sí?
Ese tipo de tres puntos son factibles para lo que viene siendo la expresión oral. Vemos aquí una imagen donde vemos donde se refiere que hay ciertos tipos de formas de expresión, por ejemplo, la no verbal, la de gesto, la de posturas, en cómo nosotros nos dedicamos en cuestión de fomentar ese tipo de lenguaje, ¿sí? Vamos con el siguiente. ¿Qué es la importancia del lenguaje corporal? La comunicación emocional permite transmitir emociones, actitudes e información auxiliar. Es lo que estábamos hablando de nosotros mismos. Vamos a exponer, por así decirlo, eh, qué tal nos sentimos en cuestión de cuando vamos a hablar sobre ciertos temas. A lo mejor y podemos ir a una conferencia y la persona que está diciendo lo puede decir con agresividad o puede que lo diga con mucha dedicación, a lo mejor y no lo puede decir con mucha dedicación, a lo mejor y no tiene ánimos de hablar o no tiene ánimos de este tipo de conferencias, de tipo de habla, etcétera. Confianza y empatía, el lenguaje no verbal juega un papel clave en la transmisión de confianza y empatía en las interacciones sociales. Aquí también interviene mucho la confianza que tenemos nosotros mismos en cuestión de cómo podemos interactuar, comunicarnos. Esto ya depende de nosotros. Qué tan confianza nos sentimos en cuestión del habla, ¿sí? Y luego dice, complemento al lenguaje verbal. A menudo el lenguaje corporal complementa y enriquece lo que se expresa verbalmente. O sea, aquí es como nosotros utilizamos nuestro tipo de lenguaje, ¿sí? Ya sea no verbal o sí verbal, pero utilizando varios tipos de características de las que se mencionan aquí. Luego dice, ¿cómo interpretar el lenguaje corporal? Que es observar señales en conjunto, es útil avanzar varias señales del cuerpo en lugar de una sola, considerar el contexto, entender la situación y el entorno ayuda a una mejor interpretación, ser consciente de uno mismo, prestar atención al propio lenguaje corporal puede mejorar las habilidades de comunicación. O sea, por ejemplo, si yo puedo utilizar algo para hacer un poquito más eh, en confianza en cuestión de expresarnos, en utilizar algún tipo de material, un tipo de algo, de cosa, una pelotita, una cosa que nos puede ayudar a nosotros a mejorar en nuestro lenguaje, en forma que estamos en confianza y que podemos hablar y que estamos hablando de ciertamente que el tema es correcto y que estamos en confianza, ¿sí me explico? Esos tres puntos que vemos aquí, que es observar señales en conjunto, es ver en qué nos podemos a lo mejor y utilizar un tipo de herramienta para sentirnos más en mejora, en cuestión de dar un contexto, una información, etcétera. Considerar el contexto es lo que mejor interpretamos, cómo lo interpretamos también. Ser consciente de uno mismo, o sea, prestar atención de cómo me estoy expresando yo con ustedes, en cómo utilizo yo mis herramientas propias para que ustedes también se sientan muy cómodos y se sientan en confianza en que pueden preguntarme, en que pueden saber sobre ciertos temas, que tienen con la confianza de saber y preguntar, ¿sí? Esto nos habla un poquito más de cómo es el lenguaje corporal y cómo nosotros también nos vamos involucrando. Eso es muy importante y a lo mejor hay algunos que no prestamos mucha atención en cómo es nuestro lenguaje corporal y actuamos así automáticamente, pero sí es muy importante cuando nosotros vamos a hacer un tipo de exposición o presentarnos, vamos a hacer una presentación, es muy importante tener nuestras propias técnicas para tener una mejora. ¿Sí? Eso es muy importante. Vamos con la que viene siendo la oratoria. La oratoria es el arte.